¿Por qué hay procesos que ocurren en una cierta dirección, pero no en la dirección opuesta? Este es un ejemplo. Tenemos acá un bulbo que tiene dos lados y un gas en uno de ellos. Cuando abrimos la válvula, entonces el gas ocupa todo el espacio. Ese es un proceso espontáneo. ¿Por qué el inverso no lo es? Acompáñanos en el siguiente video para que aprendas acerca de la energía libre de Gibbs y la espontaneidad. Hola, mi nombre es Manuel Rivas. Espero que este video te sirva para aprender un poco más acerca de la química fácil. Nosotros vamos a tratar de comprender las relaciones de espontaneidad de las reacciones. Hagamos un resumen de lo que son las tres leyes de la termodinámica. En primer lugar, la primera ley de la termodinámica dice que en todo proceso, espontáneo o no espontáneo, la energía total de un sistema y sus alrededores es constante. Lo podemos definir de una forma similar. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Acá tenemos una imagen que muestra un sistema. Lo que está fuera del sistema se considera el universo. Está entrando calor a ese sistema, está saliendo W, que sería en este caso el trabajo. La energía total en este caso se transforma de un tipo a otro. El calor o parte de él se transformó en trabajo. No se creó ni se destruyó en total la energía. Veamos ahora lo que considera la segunda ley de la termodinámica. En todo proceso espontáneo, la entropía total de un sistema y sus alrededores siempre aumenta. El concepto de entropía es para algunos difíciles de comprender, pero tiene la idea del desorden a nivel molecular. Acá, por ejemplo, nos damos cuenta que un objeto caliente le transmite su calor, su parte de su energía a un cuerpo que está frío. Fluye en esa dirección, de tal manera que la entropía o el nivel de desorden de todo el sistema va a aumentar. La tercera ley de la termodinámica dice lo siguiente: la entropía de una sustancia cristalina perfectamente ordenada a 0 grados Kelvin es 0. Acá tenemos una imagen que lo representa. Un gas tiene un nivel de desorden, un líquido está un poco más ordenado, su entropía es menor, y un sólido tiene una entropía aún menor. Pero si tú te fijas y proyectas, te vas a dar cuenta que llega a un punto donde la temperatura es 0. En ese punto, que es 0 Kelvin, existe un orden perfecto y eso implica que la entropía es 0. Esas son las tres leyes de la termodinámica. Ahora bien, ¿cómo esto se relaciona con lo que nosotros estamos hablando de la espontaneidad? Tomemos el concepto de entropía antes de explicar la energía libre de Gibbs. La segunda ley proporciona un criterio claro de espontaneidad. Dice que la dirección del cambio espontáneo siempre se determina con el signo del cambio de la entropía total. Acá está hablando de la entropía total. Y eso implica que tengo un sistema, por ejemplo, puede ser un vaso donde tengo una reacción química, ese sería mi sistema, y lo que está fuera del vaso son los alrededores. Si la entropía total, es decir, la del sistema más la de los alrededores, aumenta, significa que la reacción es espontánea. Si es menor que 0 la entropía total, entonces la reacción no es espontánea. Si es 0, entonces está en equilibrio. Ahora, lo complejo de acá es que nosotros, hasta lo que hemos dicho antes, podemos calcular la entropía de un sistema. Pero, ¿qué hacemos con la entropía de los alrededores? Bueno, en química suele interesar más el sistema, la mezcla de reacción, que los alrededores. En consecuencia, conviene replantear la segunda ley en términos de las propiedades termodinámicas del sistema sin fijarse en los alrededores.
Para esa finalidad se usa la propiedad termodinámica llamada energía libre, representada por G, en honor a J. Willard Gibbs, físico matemático estadounidense que estableció las bases de la termodinámica química. Ahora bien, ¿qué es lo que él planteó? Fíjate en lo siguiente. La entropía total, como hemos dicho, corresponde a la entropía del sistema más la entropía de los alrededores. Pero la entropía de los alrededores puede ser determinada como la entalpía dividido en la temperatura en grados Kelvin. Ahora bien, eso significa que la entropía total podemos colocarla como la entropía del sistema menos la delta H dividido en la temperatura. De esa manera podemos reordenar esta ecuación si multiplicamos todo lo que aquí aparece por temperatura. Y de esa forma obtenemos la fórmula de la energía libre de Gibbs. Podríamos decir que la energía libre de Gibbs es la entropía total multiplicada por la temperatura. Y esa energía libre de Gibbs tiene dos factores, entalpía y entropía. Estas están relacionadas por medio de la temperatura, como acá podemos ver. Y ahora, entonces, no necesitamos preocuparnos de los alrededores, sino exclusivamente del sistema. Y podemos decir que la delta G es menor que 0, implica que la reacción es espontánea. Si delta G es mayor que 0, la reacción no es espontánea. Si delta G es 0, la mezcla está en equilibrio. Ahora bien, demos un ejemplo acerca de esto. Un proceso no espontáneo implica que delta G es positivo, ¿sí? Está una persona, en este caso, subiendo esa piedra hasta un lugar de mayor altura. Un proceso espontáneo será un proceso que se produce por sí mismo, que una piedra que esté en altura, quizás con un pequeño movimiento, luego empiece a rodar cuesta abajo, implica que delta G sería negativo. En un lugar en el cual no hay pendiente, nosotros podríamos decir que está en equilibrio. Delta G es 0, no se va a mover, no va a descender. Ahora, este que está acá sería un proceso que no existe, ¿no es cierto? Veamos esto en las reacciones químicas. Por ejemplo, pensemos en una reacción donde tenemos un reactante A y se forma un producto B. En este caso, delta G dice que es menor que 0, implica que la reacción directa, es decir, la que va hacia la derecha, es la que ocurre. A se transforma en B si delta G es menor que 0. Por otra parte, el proceso inverso, es decir, desde B hacia A, significa que delta G es mayor que 0. No ocurre, ¿sí? Ahora bien, cuando delta G es 0, justo cuando es 0 delta G, implica que estos dos están en equilibrio. Parte de A se transforma en B y parte de B se transforma en A. Debido a que delta G depende de la entalpía delta H y de delta S la entropía, dependiendo del valor de estos dos, es que si la delta G va a ser negativa o positiva. Acá, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos. Si la entalpía es negativa y la entropía es positiva, delta G va a ser espontánea a cualquier temperatura. Puedes revisar esta tabla y darte cuenta de lo que va a pasar en cualquiera de los otros casos. Por ejemplo, hay algunos donde una temperatura baja va a hacer que el proceso sea espontáneo, o en otro, acá, cuando la temperatura alta el proceso es espontáneo, dependiendo siempre de los signos de delta H y de delta S. Finalmente, existen dos maneras de calcular la energía libre de Gibbs. En primer lugar, puedes ir y tomar los valores que aparecen en las tablas de una reacción química cualquiera, hacer la resta de los productos menos los reactantes y de esa forma obtener el valor de la energía libre de Gibbs. Otra manera de hacerlo es por medio de la fórmula, es calcular delta H y delta S con los valores de la tabla y reemplazarlos en esta fórmula. ¿Cuál es la ventaja de esta segunda manera de hacerlo? Es que al tener esta temperatura como una incógnita, tú puedes obtener delta G a cualquier temperatura y no solo a 25 grados Celsius como aparece en la tabla superior.
Bien, espero que esto te haya ayudado a hacerte la química más fácil. Que tengas un muy buen día.